Perfecto. Entonces, Último tema, doctor Jaime Orlando Santofimio. Las fraudulentas y presuntas elecciones fraudulentas de Venezuela y la posición del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. Por un lado, Luis Gilberto Murillo, el canciller, dice que exigen las publicaciones de las actas del Consejo Electoral de Venezuela. Ya sabemos todo lo que pasó en Venezuela. Y por el otro lado, nuestro amigo, el exmagistrado Orgullo Tolimense de la Corte Constitucional y hoy representante del Gobierno Nacional en la OEA, Luis Ernesto Vargas Silva, absteniéndose de votar por exigirle al gobierno de Venezuela publicar las actas. Eso me parece muy delicado. ¿Y usted qué opina sobre ese tema? a ver, lo que existe en este momento en la comunidad internacional es una desconfianza profunda hacia el gobierno de Venezuela y el proceso electoral que se surtió el domingo pasado. Tan grande la desconfianza que por primera vez la comunidad internacional está pidiendo a ese señor que demuestre que él ganó, que aporte las actas, porque fue el escenario en el cual fue declarado electo, es un escenario absolutamente increíble. Todos los países le han solicitado que demuestre. Ahora, en el caso de Colombia, unido con México y con Brasil, han adoptado por exigirle, pero con una posición de trasfondo político partidista de protección a Maduro, que es absolutamente irrazonable. Y la decisión que tomó Colombia de abstenerse en la OEA y el voto de nuestro amigo el doctor Vargas Silva, pues el doctor Vargas Silva es el vocero del gobierno en la OEA y obviamente él no podía hacer cosa diferente que seguir los parámetros que el presidente de la República le dio de abstenerse, como lo hizo Brasil y como lo hizo México. Bueno, México ni siquiera fue a la OEA, pero es una decisión absolutamente contraria al pensamiento y a las bases democráticas del Estado colombiano. Está totalmente alejado del sentimiento de los colombianos, en mi opinión, y no corresponde realmente a una respuesta efectiva para presionar a un señor que está siendo cuestionado para que demuestre que fue electo. Ese es el problema. Entonces, pues... ¿Este será el pensar de Vargas Silva? De pronto no, pero como en ese tipo de escenarios internacionales uno no piensa como jurista o como persona, él debió haber simplemente expresado la opinión del mandatario colombiano o haber renunciado, ¿sí? Si era que no la compartía. El problema de salir de los cargos más altos en Colombia de la jurisprudencia, como es la Corte Constitucional en el caso del Consejo de Estado, en el caso suyo, a pasar a ser subalterno del gobierno nacional? Pues claro. Sí, porque si es subalterno del gobierno tiene que actuar como subalterno. ¿Usted hubiera trabajado en la OEA? ¿Cómo? ¿En el gobierno Petro? Es que uno tiene que escoger a qué gobierno representa, hermano. Uno no puede ir escogiendo. Por el hecho de... ¿Tuvo esa oportunidad? De la OEA, no, nunca. Yo creo que ningún gobierno se atrevería a ofrecerme la OEA. Además, yo tengo muy claro que... ¿Sería en la OEA, como la tiene Vargas Silva? No, yo no hubiera aceptado. No acepté la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, que es más o menos lo mismo, porque significa que uno no actúa autónomamente, no tiene la capacidad de decidir como lo hace un juez, perdería la noción de haber estado en una alta corte, que yo era cúspide del Estado, y pasar a ser un subalterno del Poder Ejecutivo al que controlé durante 8 años. Entonces eso no tiene lógica. Que puede ser el caso del doctor Vargas, que en el fondo él no piense... Seguramente él tiene opinión... Que en el fondo él piense como nosotros y no como el presidente Petro. Claro, no, de pronto conociendo los fallos del profesor Vargas Silva, él piensa como nosotros. Pero y le tocó abstenerse. Y le tocó, pues, transmitir la decisión del político que dijo que había que abstenerse. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que busca Petro tratando de proteger, por decirlo de esta manera, a Maduro con México y con Brasil? No sé, yo veo cosas oscuras ahí. ¿Qué puede pasar en el ordenamiento de Colombia? Ahí salió el senador David Luna a decir que aquí puede pasar exactamente lo mismo, pero
pero que aquí las instituciones son fuertes y hay que protegerlas. ¿Qué puede pasar con nuestras elecciones presidenciales en 2 años? No, el escenario de Venezuela es totalmente diferente al de Colombia. La cooptación del poder en Venezuela y la desaparición de la división de poderes es ostensible. Allá no hay poder judicial, no hay poder electoral, no hay poder legislativo independiente. Colombia por lo menos respira en la democracia. No hay un punto de comparación. Yo no veo ese escenario. Y la famosa constituyente. Por más rabietas que le da el doctor Petro o al que sea, no, eso no va a ocurrir. Aquí la institucionalidad no se ha perdido como se perdió en Venezuela. Luego ese riesgo no lo veo, ¿sí? Ahora, ¿qué busca Petro? Pues es una, ¿No hay riesgo es una de que internacional. se reviva la reelección? Yo soy ciudadano de a pie, que tomo taxi. Escuche la gente, usted es periodista, escuche a la gente. ¿Usted ve eso en el ambiente posible? No, es que yo no lo veo, yo no lo veo. Aquí no hay esa mentalidad, no, ni de reforma constitucional, ni de asamblea constituyente, ni de reelección. Aquí lo que hay es toda una lucha para mantener la Constitución del 91 íntegra, y eso es institucionalidad. Luego, pueden ser muchos los discursos y los compromisos internacionales del gobierno nacional que obedece a una línea ideológica clara, y así lo está dejando mostrado el doctor Petro. Él es coherente con su forma de pensar en un internacionalismo que desafortunadamente terminan apoyando a un señor que ha roto toda institucionalidad y se ha colocado como un claro dictador, ¿sí? Terminan protegiendo a ese tipo de personajes, pero eso es por razones ideológicas allá de, ¿no? Pero no corresponde a la esencia del pensamiento constitucional colombiano. ¿Cuándo se cae Nicolás Maduro? En cualquier momento, así como en cualquier momento se puede, ¿no? La permanencia es que en la medida en que tenga respiro internacional el señor permanece, pero hay que esperar, como dijo Petro, utilizo las palabras de Petro, eso lo tienen que resolver los venezolanos. Y la presión interna en Venezuela es muy fuerte. ¿Hay contradicción del gobierno nacional? Sí, claro. ¿En la posición de la OEA y en la posición del canciller? Claro que la hay. Nos entusiasma el canciller con un discurso en los medios donde habla de la necesidad de transparencia y la necesidad de aportar la prueba. Es decir, Colombia dice que desconfía del proceso de los escrutinios venezolanos, y a las 2 horas salimos a abstenernos en votar para publicar las actas en la OEA. Lo que dijo el presidente Santos. Esto es totalmente absurdo, ¿sí? Es una vergüenza, una decisión de esas para ser adoptada en un organismo internacional de la altura de la OEA. Con la respectiva complacencia de Maduro, ¿no? Porque él dio las gracias, ¿no? Pues imagínese, hermano. Se iba a poner bravo con esa decisión. Doctor Jaime Orlando Santofimio, ex magistrado, orgullo tolimense, gracias por estar hoy en el ping-pong político de Econoticias, de Ecos del Conveima, Patrimonio Radial del Tolima. Y muchas gracias y disculpen las incomodidades con las respuestas, ¿no? Pero hay que generar opinión y eso es lo más importante. Muchas gracias. No, señor, muy amables.